Bienvenidos hermanos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de aprender algo totalmente nuevo de parte de Dios. Nuestra actitud de hoy determinará si podemos escuchar, comprender e inclusive si aplicamos la palabra de Dios. Se dice que todos estamos dispuestos a aprender, pero no todos estamos dispuestos a escuchar. Hoy te animo a que tengas la disposición de tener esa actitud de enseñanza. Y también te animo a que puedas escuchar completamente lo que hoy Dios tiene para ti. Dios te hable y te ministre en esta predicación. Hola, ¿qué tal? Espero que estés pasando un excelente día. Hoy te voy a compartir acerca de el don de servicio. Hemos estado hablando acerca de esta serie de dones del Padre y te voy a compartir en específico el de servicio. Pero antes que nada vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres nuestro Padre, que siempre estás al pendiente de nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias porque en todo tiempo cuidas mi entrada y mi salida. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza. Permite, Señor, que a través de estas enseñanzas nosotros, Dios, podamos poner en práctica lo que escuchamos, Dios. Recibe tú y nadie más que tú toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a leer Romanos 12 y te voy a leer a partir del versículo 6. Dice en la Reina Valera 1960. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y te voy a leer la nueva traducción viviente. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y bueno, este don de servicio es una habilidad dada por el Padre para servir al cuerpo de Cristo en diferentes áreas y la capacidad de servir a los demás, teniendo el deseo y la disposición de suplirlas, es ayudar a otros en las necesidades y realizando tareas con el ánimo siempre de bendecir a los demás. Y bueno, te voy a decir esta definición que dice: servicio proviene del original hebreo, que en español es pronunciado sarat, que significa atender, servir, ministrar, contribuir. Este vocablo se encuentra aproximadamente 97 veces en el Antiguo Testamento y que es sinónimo de abad, que también se traduce como servir o servidor. Y bueno, yo recuerdo que en algún tiempo un hermano de la congregación vino a una profeta y preguntó, dice, ¿de quién es discípulo él? Dice, porque yo siento, ese don de servicio. Y resulta que este hermano siempre, en todo tiempo, lo veíamos servir, que si se solicitaba limpiar las sillas, estaba sirviendo, que si se solicitaba limpiar los baños, ahí estaba. En cualquier situación que se le pedía, ahí estaba el hermano y siempre estaba con alegría. Entonces, cuando yo escuché que decían este don de servicio, yo dije, claro que sí lo tiene, porque en todo tiempo muestra una sonrisa cuando lo está haciendo.
Y bueno, generalmente vemos en este don el ayudar a diferentes tareas y necesidades de las demás personas, haciendo todo siempre con amor en Cristo y de esa forma también agradar a Dios. Vamos a leer en 1 Pedro 4:11, te lo voy a leer y dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Así es. Siempre, cada cosa, si tú estás sirviendo, si se te ha encomendado algo para que tú lo realices dentro de tu congregación, hazlo con ese agrado, ¿no? Hazlo con ese amor, porque sabemos que estás sirviendo al Señor, ¿no? Y que estás también sirviendo a los hermanos, a los que estamos dentro de la congregación. Te voy a dar aquí un ejemplo. Dice, cuando Samuel era niño, ministraba a Jehová. Él, desde que estaba en el vientre de su madre, pues fue ofrecido al servicio del Señor. Y lo vemos en 1 de Samuel 2:11. Y dice, Elcana se volvió a casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El Señor lo llamó mientras servía a Jehová delante de Elí. Este servicio era únicamente para honrar a Dios. Este servicio lo podemos ver cómo honraba al Señor a través de lo que realizaba dentro de la congregación. Entonces es importante que cada uno de nosotros vayamos viendo esta serie de enseñanzas para saber en qué don está, cuál es el don que el Padre nos ha dado y cómo lo vamos a estar desarrollando. Hace un tiempo yo oí la frase del que no sirve dentro de su congregación, pues no sirve. Y esta frase conllevaba pues una obligación a que tú sirvieras, una obligación a que en lo que fuera, pero estuvieras sirviendo, ¿no? Y cuando ya el Señor te ha dado diferentes habilidades, desde que tú naces, Él ya te ha dotado de habilidades. Y yo lo puedo ver claramente porque trabajo con niños de 4 o 5 años de edad, y los veo y cierto tiempo tengo que hacer un tipo de evaluación, y las evaluaciones que yo realizo de ellos tienen que describir precisamente esas cualidades, tienen que describir todo lo que están aprendiendo y también pues para qué son buenos. Y desde ahí me doy cuenta cómo los niños tienen ciertas habilidades y que, por ejemplo, en matemáticas, en español, ¿no? Y yo les digo a los niños, cuando sean grandes, ustedes seguramente van a ser administradores, ustedes seguramente van a ser aquellos oradores, aquellos que hablan frente a público. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo de antemano esas habilidades. Entonces, si tú ya tienes ciertas habilidades, puedes estar sirviendo, puedes estar dando esas habilidades para el servicio del Señor. Entonces, que cierta frase no te lleva a realizar un servicio por obligación, sino porque sabes que vas a servir al Señor, ¿no? Entonces, eso es importante. Tengo algunos ejemplos para compartirte que están en el Antiguo Testamento. Moisés recibe la siguiente instrucción: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que ellos les sirvan. Lo podemos ver en Números 3, 6 y 8, 26. Eliseo sirvió a Elías. Entonces, lo podemos ver en 1 de Reyes 19, 21. Te voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías
como su ayudante. Ahí vemos cómo hay un acto de servicio. Abisac dice, sirvió a David, lo vemos en Primero de Reyes 1:15, y dice, entonces Betsabé entró a la habitación del rey. David era ya muy viejo y Abisac lo cuidaba. Ahí vemos cómo está empleando ese servicio, ¿no?, de cuidado. Diversas categorías de oficiales sirviendo a David, lo vemos en Primero de Crónicas 28:1. El hijo de David también lo vemos como Amnón tuvo su criado que le servía, y lo puedes buscar después en tu casa con tiempo en 2 de Samuel 13:17. Y bueno, hay algunos tipos de servicio y te los voy a leer. Dice de los sacerdotes en el tabernáculo, que está en Éxodo 40, del 9 al 15, de Samuel, que te decía que fue consagrado desde el vientre, y lo vemos en 1 de Samuel 1. Ahí nos dice cómo Ana oraba, y en ese momento en su oración pues ahí ofreció a su hijo, ¿no?, y como al servicio del Señor. Yo recordaba con este ejemplo que escuchaba algunos testimonios de mamás que, bueno, en su tiempo no podían tener hijos, y decían, yo se lo voy a dar al Señor para su servicio, ¿no? Así como tomaban de ejemplo a Ana. Entonces, cuando ya se llegaba el momento de que fueran papás, que fueran mamás, y de pronto se llegaba un tiempo donde ya había lluvia, donde cualquier cosa pasaba que pudiese afectar a su hijo, y entonces pues ya no venían a la iglesia ellos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que ya ni ellos servían al Señor, ¿no? Ni siquiera, imagínense, y dijeron que iban a ofrecer a su hijo para el servicio, y finalmente pues ya dejan de servir, ¿no?, por esta situación. Imagínense, y yo me imagino a Ana, de cómo llevó a su hijo y lo dejó, y es lo mejor, ¿no? Y te animo también a que pues si tú estás en casa y tienes ahí a tus hijos, y a lo mejor tu hijo está yendo a una escuela de música o está aprendiendo a tocar algún instrumento, a que tú lo animes y que pues venga o que esté en su congregación, y que también esté sirviendo con esa habilidad que tiene, y entonces pues también tú estarás ahí contribuyendo para que él sirva dentro de su congregación y también sirva a otros. Te voy a compartir también ejemplos que están en el Antiguo Testamento. Bueno, vemos, como te lo comentaba, que el servicio en el liderazgo, en Primero de Reyes 12:7, los consejeros ancianos contestaron, si hoy se opone al servicio de este pueblo, les da una respuesta favorable. Ellos siempre serán leales súbditos. Muchas veces les decía que yo tenía ese deseo de servir. Yo recuerdo cuando recién llegué a la congregación, yo decía, yo quiero servir. Eso me refería a ser ujier, a estar atendiendo a los hermanos, pasándolos a su lugar, y yo decía, yo quiero servir. Entonces yo recuerdo que les preguntaba a quienes eran mis líderes, y me decían, no, bueno, es que puedes sí servir más adelante, y pues tienes que tener una preparación. Pero yo quería servir, ¿no? Entonces decía, bueno, pues con tal de servir, pues ¿cuál es esa preparación? Y me decían, bueno, tienes que tomar ciertos cursos, tienes que tomar cierto tiempo para aprender sobre pues la Biblia, para que puedas servir a los demás. Entonces pues tomé la decisión de estudiar, de seguir esos cursos,
Y una vez que yo obtuve mis diplomas, yo dije, ya estoy lista para servir. Entonces yo dije, no, pues creo que sigo sin estar preparada, porque qué tal si se me pide a lo mejor orar y yo digo otras cosas, entonces pues mejor después. Y entonces poco a poco yo fui pues apagando ese ánimo que yo tenía por servir, y llegó el tiempo en que dije, no, pues mejor no sirvo, ¿no? Aparte, pues como que me da pena. Pero yo sentía que quería yo servir, o sea, sentía eso, pero dije, no, mejor no. Y bueno, ya una vez teniendo eso, no es sinónimo de que pues yo tenga que tener esa enseñanza para poder servir. Sí, sí, de cierta manera me ayudó, pero digo, para no estar apagando ese ánimo, pues es importante que si alguien quiere servir, pues que aproveches, ¿no? Y que lo dirijas, puedes dirigir a las personas en el servicio, porque no nada más se sirve de ser ujier, ¿no? También se sirve de estar en la cocina, de estar tocando un instrumento, de estar con los niños, estar en el estacionamiento. O sea, hay diversos lugares, diversas gamas, formas de poder nosotros servir. Entonces, si hay alguien que te ha dicho que quiere servir, si hay alguien, también fíjate que escuché una vez una persona que decía que nunca se te olvide que venimos a servir a otros. Sí, dice, porque si tú estudias administración, puedes administrar, puedes llevar algún caso de una persona, o sea, le estás sirviendo a esta persona. Entonces, que nunca se te olvide que vienes a servir a otros. Y yo recordaba mucho cuando estaba estudiando sobre este don, esa frase que me dijo la persona, que nunca se te olvide que has venido a servir. Entonces, es importante pues que nosotros estemos buscando esa forma de servir, porque vamos a servir al Señor, ¿no? Estamos sirviendo al Señor. Y pues en medio del servicio, fíjate que se va pues moldeando mucha parte de tu carácter. ¿Por qué? Porque no nada más es, sí, pásale de este lado, sí, tocamos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, a lo mejor que vienen por primera vez, o muchas personas que ya están dentro de, y pues no les gusta que tú les digas algo. Entonces, pues ahí también tu carácter va a tener que ser moldeado. ¿Para qué? Pues para que tú aprendas a hablar o a callar o a no enojarte, ¿no? Ahí el Señor, tú debes hacer conciencia de qué es lo que el Señor está tratando contigo, ¿no? Yo recuerdo que decía, pues voy a servir y voy a servir con alegría. Y dije, bueno, pues si alguna persona me contesta mal, pues ¿y qué voy a hacer, no? Pues yo siempre decía, pues le voy a contestar doblemente a la persona, pero no es así, porque una vez que ya nosotros conocemos o leemos las escrituras, pues sabes que es con amor, ¿no? Y si se te da ese don de exhortar, pues puedes tomar el tiempo para exhortar también ahí a los que te están diciendo cosas. Y porque sí, de alguna manera también hay personas que requieren esa confrontación. ¿Para qué? Porque el Señor está trabajando con ellos, ¿no? Y también está trabajando contigo para que practiques ese don que el Señor te ha dado. Y bueno, también es importante entonces que nosotros pues demos fruto, ¿no? De lo que el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está con nosotros, entonces damos fruto. Cuando servimos, ahí también se ven los frutos, ese fruto de amor, de gozo, de paciencia. Entonces, ahí son practicados en el servicio. Bueno, también vemos en el libro de los Hechos que hay varias formas del servicio, ¿no? Dice, en aquellos días, en Hechos 6, del 1 al 3, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran
desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y bueno, cuando tú tienes esa llenura del Espíritu Santo, cuando hay en ti, se nota, se está notando. Y bueno, aquí hay parte que me llamó la atención, dice llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, como te decía, podemos mostrar esos frutos. ¿Para qué? Para el servicio, para el servir con amor. Puedes manifestar el gozo mientras tú estás sirviendo a otros. Y bueno, también como ya lo vimos, ese fruto de la paciencia, ¿no? Teniendo paciencia. Si tú sirves en la escuela, ahí enseñándole a los niños dentro de la iglesia, pues de la congregación, pues hay que tener paciencia, ¿no? Y pues el Señor nos la puede dar, ¿no? Para tratar con los demás, con los hermanos. Ahí estamos nosotros dando evidencia de los frutos del Espíritu Santo. Y bueno, hay una bendición especial en el servicio. El Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lo dice en Lucas 22:27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, para dar su vida al rescate de muchos. En Mateo 20:27-28. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él, si tú abres las Escrituras y comienzas a darle lectura, te darás cuenta que el Señor Jesucristo todo el tiempo estaba sirviendo a los demás, todo el tiempo, y era su gozo, ¿no? El es servir a los demás, porque aquí no nos dice, vino a servir a muchos. Y gloria a Dios por su vida, porque Él vino a esta tierra, así como sirvió a otros y dio su vida, murió. Él murió, pero no se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y está sentado a la diestra del Padre, conforme a lo que nos dice las Escrituras. Él está ahí y vino a servir. Pero ¿qué crees? Él regresará, y Él regresará ahora a reinar a la tierra. Vino primero como siervo y ahora para reinar a la tierra. Gloria a Dios, porque tú, como yo te decía al principio, pues yo veía a las demás personas, ¿no? Yo quería ser como tal, como porque siempre mostraban una sonrisa al servicio. Pero el mejor ejemplo que podemos tener en las Escrituras es lo que hacía el Señor Jesús, cómo servía a los demás, cómo lo hacía, cómo se detenía, cómo Él escuchaba a los demás, ¿no? Y yo recuerdo cómo ciertos niños se querían acercar a Él y los apóstoles decían pues que no se acercaran, pero ahí estaba el Señor dando ese amor, ¿no? Ese servicio para los demás. Y bueno, ahora en el Nuevo Testamento te voy a leer algunos ejemplos de servicio, pero antes te voy a decir que servicio proviene de la palabra diaconía, que eso se dice en español, que significa servicio, como sirviente, ayuda, quehacer, servir, socorro, ministerio, administración, distribución. Entonces, si tú quieres, te voy a dar unos ejemplos para que leas. Puedes buscar en Hechos 12:25, en Romanos 12:7, 15 al 31. Y también nos dice en Lucas 10:40, la palabra se refiere a quehaceres aquí. Y bueno,
También tenemos esta otra parte que dice del griego que dice eurgesia. La palabra se refiere a buen servicio, beneficencia, hacer beneficio. Y aquí lo vemos en 1 de Timoteo 6:12, que dice, cuya traducción es leitourgia. Significa función pública, dar un servicio. Se utiliza la palabra para describir un servicio voluntario. Características y ejemplos del don de servicio. Servir con lealtad. Nos dice en Mateo 6:24. Te lo voy a leer. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces hay que servir con lealtad, ¿no? En todo tiempo. Servicio fiel y prudente. Lo puedes ver en Mateo 24:45 al 51. Deber de siervos en Lucas 17:7 al 10. Servir con humildad. Dice aquí en Mateo 23:11 y 12. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces, con esa humildad. Yo recuerdo cuando el Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos. Qué humildad, ¿no? Qué servicio dio ahí el Señor, y ahí vemos ese ejemplo, ¿no? De servicio con los demás. Una correcta actitud de servicio lo podemos ver en Corintios, en 1 de Corintios 9, del 19 al 23. Recompensas del servicio también en 1 de Corintios 9, 24 y 27. Servicio en amor. Gálatas 5, 13, 14. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a servir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servir unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces he observado que hay ciertas personas que sirven, pero sirven para que los demás los vean. Y te quiero decir que ahí va incluido muchas veces el que nos examinemos. ¿Por qué estamos sirviendo? Si estamos sirviendo al Señor o estamos sirviendo porque alguien nos vea. Porque déjame decirte que lo único que nos debe de interesar es que nos vea el Señor. Porque hay muchas veces que tú estás esperando que alguien te agradezca. Tú estás esperando que estás dando un servicio, estás esperando que alguien te agradezca. Al único que le sirves es al Señor. Si alguien no te agradece, no te sientas mal porque estás sirviendo al Señor. Y si tú estás sirviendo porque alguien te vea que estás sirviendo, también debes de tener cuidado, porque recuerda que lo hacemos con amor. Entonces, examínate. ¿Por qué estoy sirviendo? Porque realmente es porque yo quiero disponer mis habilidades, lo que ya Dios me ha dado, hacia los demás, o solo es para que me vean, para que me digan que yo siempre estoy sirviendo, o para que me conozcan en toda la congregación, o para que sea popular por mi servicio. Debes de checarlo, porque al final de cuentas, pues servimos a el Señor y con amor. Porque muchas veces también se da el servicio que lo estás dando con una cara que pues no te está gustando hacer el servicio, ¿no? Entonces es importante que tú lo realices. ¿Por qué? Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Y si tú estás siendo alegre porque estás sirviendo a nuestro Señor, seguramente vas a tener en tu rostro
una alegría, y esa alegría pues la vas a poder transmitir a otros, vas a ser de ejemplo sin que tú mismo te estés ahí exaltando o queriendo que otros te vean que te están sirviendo, o tampoco hacerlo por conveniencia, ¿no? De decir, mírame Señor, ya estoy sirviendo, ahora bendíceme. Mírame Señor, ahora estoy sirviendo, ahora haz tal cosa. Sino que estamos sirviendo por amor, estamos sirviendo a otros con esa actitud, con ese fruto, les decía también del Espíritu Santo de amor. Bueno, dice, creados para buenas obras, en Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Les decía, muchos ejemplos están claros de que el Señor Jesucristo servía. Entonces es importante que nosotros veamos estos ejemplos y chequemos cómo estamos sirviendo. El servicio práctico, sirviendo a los demás en casa, en iglesia, en la congregación en general, con las demás personas. Y bueno, si tú dices, bueno, ok, ya estoy sirviendo dentro de mi congregación, pero pues en mi casa no realizo ningún acto de servicio, entonces estamos pues contradiciendo, ¿no? Lo que ya el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque tú lo puedes usar, ese don, dentro de tu hogar, tu familia, estar al servicio de los demás. Y yo doy gracias a Dios por estar en esta congregación, porque he aprendido muchas cosas que se llevan dentro del servicio, la organización. Entonces, yo recuerdo cuando salíamos a predicar que dábamos un tiempo para presentaciones de obras de teatro, coreografías, y esa organización, todos servíamos y se hacía una organización y por tiempo, y todo era en orden, todo era, llevaba un orden. Entonces yo aprendí esas cosas aquí y me gustaba mucho el servir. Entonces cierto día dije, bueno, ya aprendí allá, y lo que yo aprendí fui y lo manifesté con un primo que se había casado, y yo dije, bueno, pues nadie le da la bienvenida a las personas como lo hacemos en la congregación. Bueno, nadie invita a las personas a pasar a su lugar, todos se iban por doquiera, y dije, bueno, pues es el momento de accionar, ¿no? Aquí. Entonces comencé a invitar a las personas a sentarse, comencé a decirles que pasaran a comer y a ver todo lo que yo había aprendido aquí en mi congregación sobre el servicio, sobre la organización que se debe de tener. Y lo llevé en práctica ese día y yo vi que me ayudó mucho. Y lo hice con amor, y resulta que mi primo me dijo que estaba contento y se sentía muy a gusto porque no tuvo él que intervenir o dejar algún tiempo, algún momento especial con su ya esposa en ese momento. Y recuerdo mucho que me agradeció porque dice, es que estuviste al pendiente, es que estuviste al servicio de los demás. Y dije, oh, gloria a Dios, porque entonces ahí es donde pude dar ese ejemplo de servicio, y que, digo, no que esperara que me lo agradeciera, ¿no? Sino que pues me dio gusto porque entonces pude servir a otros en este lugar, y muchos hasta me decían, oye, pues tú eres organizadora de eventos, y yo decía, no, dices que eres muy buena porque muestras como ese servicio. Digo, es que también muchas cosas del servicio las he aprendido en mi iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues siempre nos están
orientando, mi pastor siempre nos está animando a que realicemos las cosas, siempre se interesa en que nosotros estemos practicando los dones que Dios ya nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha dado, siempre está interesado en que los practiquemos. Y bueno, ahí está la práctica. Entonces, si tú aún dices, bueno, no sé cuál es el don que tengo, escucha con atención cada una de las características, definiciones de estos dones para que tú también puedas servir a otros. Y bueno, preparar y servir los alimentos es unos ejemplos prácticos del servicio. Atender a las personas, limpiar, acomodar algún espacio. No a muchas personas les gusta limpiar o acomodar un espacio, pero quiero decirte que ese es un servicio que, como lo veíamos antes, pues si lo hacemos, que hay que hacerlo como para el Señor, ¿no? Y bueno, alguna tarea en casa, desde asear, ordenar, hacer ese tipo de cosas, ayudar a alguien más en sus actividades. Cuando ayudas a alguien más en alguna actividad, hasta se reduce, ¿no?, el trabajo, se reduce el estrés que tiene la otra persona y ese servicio lo das y bueno, hay ahí una confianza, hasta ese tipo de servicio se presta para que abran las personas su corazón mientras tú estás sirviéndoles y bueno, ahí puede llevarse muchas cosas de ministrar, como lo decíamos. ¿Por qué? Porque ese es el servicio, ¿no? Entonces, puedes hacer eso. Y cuando ve a alguien o que alguien necesita apoyo y está pronto para ayudar, y estás pronto para ayudar, ese es el servicio. Eso es lo que estás haciendo. Y como te decía, a diferencia de las demás personas, alguien que siempre tiene la actitud de hacer algo para apoyar, para colaborar en diferentes tareas, siempre lo hace con alegría. Siempre no lo hace ni por obligación, sin esfuerzo, sino que siempre está ahí viendo que si ya se fundió el foco, pues ahí está arreglándolo, con buena actitud. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre vamos a dar ese servicio a los demás y siempre exaltando a nuestro Padre Celestial, ¿no? Siempre exaltando a nuestro Señor. Y esas personas, ¿has visto algunas que están siempre atentas en qué sirvo, en qué hago? Son personas que transmiten esa alegría, te decía, no por obligación, sino porque lo están haciendo con amor. Y también no es para que otros te vean, ¿no? No lo haces para que otros te estén viendo. Vemos entonces la importancia del servicio. Es una de las maneras en que nos enseñan a mostrar el amor al prójimo. Recuérdalo, esa es una de las maneras de mostrar tu amor, es a través del servicio para con los demás. Y siempre también es importante que recuerdes que estás sirviendo al Señor. En Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, si tú sirves o aún no sirves, empieza a servir en tu congregación, dentro de tu casa. Hazlo que pues si tú tocas un instrumento y que te da pena, no, siempre es para exaltar al Señor. Que si tú eres una persona que dices, bueno, yo quiero servir en alabanza, pero me da pena, pues porque me vaya a escuchar mal o me vayan a salir ahí unos tonos medios altos, pues ¿cuándo vas a saber regular esos tonos, ¿no? Si no estás sirviendo, entonces atrévete a servir. Y si dices, bueno, si alguien me ha pedido servir en la cocina, en los baños, sirve con alegría. Aunque a veces pues los olores de los baños no nos resultan muy alegres, ¿no? Pero siempre es importante que nosotros sirvamos con alegría. Y te recuerdo,
El Señor Jesucristo vino a servir. Él es el que dio su vida en servicio para muchos. Él es el que dio su vida, el que murió, el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, te invito a que tú seas parte del servicio al Señor con alegría. Dios te bendiga. Vamos a orar en este momento. Dios, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres muy bueno. Gracias porque, Señor, tú eres el que estás dándonos siempre el ejemplo en las Escrituras para que nosotros sirvamos. Permítenos servir a cada uno de nosotros, a los que nos sirven, que sirvan, y a los que servimos, que sirvamos con amor, con mayor alegría. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Te animo a que compartas esta transmisión con todos tus amigos y que comentes qué es lo que Dios hoy te habló. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy y te animo a que sigas uniéndote a nuestras transmisiones en vivo.